A alguien que mira mis videos. Vamos a orar antes de abrir la escritura, hermanos. Vamos a pedirle a Dios permiso para abrir el santo libro. Vamos a orar así como estamos. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. En este tu día santo, nosotros, Padre, nos dirigimos a ti nuevamente, Padre, para pedirte tu bendición y que por medio de tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento. Que Jesús nos abra el entendimiento como se lo abrió a los caminantes de Emaús, para que entendamos tu palabra, para que veamos ahí, Señor, tu gloria, la gloria de tu amado Hijo, Padre, y que veamos las obras de tu buen Espíritu Santo. Padre, te suplico que nos enseñes cuál es el lugar que ocupamos y qué debemos de hacer, qué debemos de creer, qué debemos de pensar y aún qué debemos de comer y beber. Gloria a ti por siempre, Padre. No dudamos que tu presencia está con nosotros y que tus ángeles rodean este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, la historia que nos ocupa el día de hoy habla acerca de aquel momento cuando el Bautista fue decapitado. Eso lo vamos a encontrar narrado en los evangelios. Se encuentra en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, se encuentra en los evangelios. Pero hoy vamos a ver en Mateo 14, ahí es donde nos vamos a ubicar. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Entonces, comienzo. Cuando ya lo tengan, digan amén. Mateo 14, versículo 1 en adelante. Ok. Dice, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus servidores: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Por eso fuerzas milagrosas obran en él. Herodes el tetrarca era el Herodes Antipas, hijo de el Herodes el Grande. Herodes el Grande era un vasallo de Roma. Roma había llegado al poder mundial, había vencido a todos sus opositores, había logrado Roma comenzar como una aldea. Alguien conoce Limonta, para acá, por Acuacopia, ¿sí? Ven que está al lado de un río. Bueno, cuando Roma comenzó no era el gran imperio que llegó a ser, que todavía hay vestigios, no. Cuando Roma comenzó, era una aldea de pescadores, parecido a como es Limonta, que está un río ahí cerca. Roma se estableció en un lugar llamado el Tíber, o en la península itálica, lo que ahorita es conocido como Italia. Roma fue fundada en la confusión. La historia de Roma narra que fue fundada por cosas confusas, o sea, no hay una certeza pero lo que dice la historia es que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, que fueron dos pequeñitos que fueron amamantados por una loba, imagínense ustedes, y que ellos eran descendientes de un rey llamado, ahorita el nombre exacto, no recuerdo el nombre exacto, pero ese rey les transmitió a ellos, según esa fábula, esa historia, sangre real, y que ellos eran descendientes de Eneas. Eneas fue un hombre que vivió allá en ese lugar donde la historia clásica lo nombra como Troya. ¿Se acuerdan que hay una historia que habla del caballo de Troya? Donde había habido una guerra porque una mujer hermosa llamada Helena
había sido raptada por un hombre apuesto llamado París, y ese hombre se la llevó a Troya, y el esposo de Helena Menelao fue a reclamar a su esposa, pero antes pidió ayuda a los atenienses, a los que después sería Grecia, y fueron y hicieron guerra ya con aquel famoso caballo de Troya. No podían vencer a esa ciudad, pero si llegaron el famoso caballo de Troya, lograron vencer a Troya. Y de ahí entra Satanás. Fíjense bien cómo Satanás está activo. Una ninfa le dijo a Eneas, un demonio, huye, porque aquí van a tomar este lugar y van a perecer. Y según cuentan esas historias, esas fábulas, Eneas salió huyendo con un rumbo desconocido y llegó a la península itálica. Y ahí en Italia Eneas siguió luchando, porque pues también ahí había hombres como en todos lados, que manejaban espadas. Y no se sabe cómo terminó Eneas, pero se cree que Eneas era el fundador original de Roma, y que en su descendencia nació Rómulo y Remo. Y ya cuando Rómulo y Remo crecieron, ya ellos se hicieron adultos, y los dos quisieron fundar una ciudad. Y uno tomó un monte llamado el Aquilino, y el otro tomó un monte llamado el Aventino. Y los dos peleaban porque los dos querían ser fundadores. Pero un día uno de ellos, Remo, fue al monte, al pináculo donde estaba el otro, pero el otro había hecho una bardita de piedra, y como este la cruzó, pues como cuando alguien se sube a un caballo, cruzó, y se burló de que la fortaleza esa era débil. El otro hermano lo mató. Y esa es la fundación de Roma en sangre. En sangre comenzó Roma. Y en sangre se edificó. Hasta que Roma llegó a ser lo que fue. Primero comenzó como una monarquía. Había monarca, había rey. Luego Roma pasó a ser una república, un consejo de hombres. Y luego Roma llegó a ser el imperio. Acabó con Alba Longa, tomó el lugar de una ciudad llamada Alba Longa, que era una ciudad más grande. Luego acabó con los cartagineses, y luego acabó con los griegos, como están las profecías de Daniel, que la bestia tomaría el lugar de la bestia griega. Y era Roma quien estaba reinando cuando Herodes el Grande se le dio su lugar, y Herodes el Grande dominaba toda esa región. ¿A qué Herodes el Grande nos referimos? Al Herodes que mandó a matar a los niños. Ese es el Herodes el Grande. Pero cuando Herodes el Grande murió, su reino se lo dividieron entre sus hijos. A ver, ¿algún hijo de Herodes? Herodes Antipas, Herodes Felipe, y todos se llamaban Herodes como el Grande, porque era una forma, la familia herodiana. Entonces, por eso en la escritura dice, el capítulo 14 de Mateo: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Se llamaba tetrarca no porque gobernara 4 reinos, no. Se llamaba tetrarca porque él era rey al mismo tiempo que otros 3. Junto con él ya eran 4. Se llamaba tetrarca porque 4 gobernaban lo que fue el territorio de Herodes el Grande. El otro era Herodes Felipe, que la Biblia habla. Otro era Lisanías, y había otro más que no lo he visto que lo mencionen juntos. Pero la tetrarquía era una forma que Roma tenía para dominar los lugares a donde conquistaba. Roma llegaba y conquistaba un lugar, y Roma le pedía que le mandara tributos. No le obligaba a que cambiara su religión. Y con Israel o con Judá, Roma conquistó a Israel,
Y entonces ya fue que los romanos tomaron posesión de Israel. Y el primer rey que no era israelita, ¿quién fue? Herodes el Grande. La profecía decía que cuando un rey extranjero, ajeno a Israel, reinara sobre Israel, era la señal de que el Mesías ya había nacido. ¿En dónde dice eso? En el Antiguo Testamento dice así: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga el Shiloh, el renuevo, el Mesías. Y ciertamente el Mesías nació en tiempos cuando Herodes tomó el poder, porque la palabra de Dios nunca se equivoca. Y el Mesías fue mandado a matar por Herodes, pero no lo pudo matar porque un ángel le avisó a José: toma al niño y huye hacia Egipto, porque Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo. Y a partir de ahí José, el tutor, porque el padre de Jesús es Dios, José tomó a María y huyeron hacia Egipto. Y estando en Egipto, un ángel se le apareció nuevamente en sueño a José, y ¿qué le dijo? Vuelve, porque los que procuran la muerte del niño han muerto. Y entonces ahora Herodes Antipas, a ocupar uno de los 4 lugares en los cuales Herodes el Grande le dejó a sus hijos. Y entonces Herodes era heredero de una estirpe sanguinaria, eran hombres malos, pero nunca igualó el Herodes hijo al Herodes padre en la maldad. El papá había mandado matar a su esposa, había mandado matar a uno de sus hijos y había mandado matar a los niños de Belén. Nada más póngase usted a pensar qué cosa puede tener una persona en su cerebro para dar la orden: maten a todos los niños de 2 años para abajo. Pero el Herodes hijo también era sanguinario, nada más que era de carácter débil. Tenía un hermano llamado Felipe, y Herodes Antipas se había juntado con la esposa de su hermano, y había un acuerdo entre los gobernantes de Israel, entre los israelitas y el rey que había llegado por parte de la representación de Roma, de que respetaran las leyes judías. Y una de las leyes era que estuvieran en un matrimonio, ¿cómo? Lícito, en un matrimonio legal. Pero Herodes no, Herodes tomó por esposa a una mujer ajena y estaba en adulterio, o sea, Herodes transgredía la ley. Y entonces, esa era una de las cosas que Juan le reclamaba a Herodes: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, devuélvele su mujer. ¿Y qué cosa sentía Herodías? Pues Herodías, al ver destapada su pecado, se enojaba y lo que quería era matar a Juan el Bautista. Dice la Biblia que Herodes también, por causa de que ofendía a su esposa, pues, entre comillas, también quería matarlo, pero le temían al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan, ¿por qué? Por profeta. Y entonces, cuando Jesús apareció, Herodes dijo lo siguiente, y dijo a sus servidores, versículo 2 del 14: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, por eso fuerzas milagrosas obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Herodes no había encarcelado a Juan porque Juan hiciera actos en contra del gobierno. Herodes no había encarcelado a Juan porque Juan no fuera un buen ciudadano.
Herodes no había encarcelado a Juan porque Juan fuera alguien que merecía la cárcel. No. ¿Por qué lo encarceló? Lo reprendía. Muchos piensan que uno se debe de quedar callado ante el pecado. Yo he oído personas que dicen, cristianos, Juan el Bautista no hubiera dicho nada a Herodes y hubiera vivido más tiempo si hubiera mantenido callado. Así dice. ¿Por qué se va a meter con el rey? No le hubiera dicho nada. Si algunos dicen, bueno, pues a lo mejor tiene razón, pero no, porque Juan venía como un reformador y venía para presentar la santidad de la ley de Dios, y venía como mensajero del Hijo de Dios, y él tenía que allanar el camino. Vos que clama en el desierto, allanar el camino, reparar la senda, así como en la antigüedad un rey iba. Cuando un rey visitaba a una de las comarcas de su país, mandaba primero una comitiva y la gente del pueblo ayudaba. ¿Qué cosa hacían? Reparaban las callecitas, los caminitos por donde va a pasar el rey, para que el rey cuando pasara, pues su carruaje no se fuera a atascar, no se fuera cualquier cosa que fuera contradictoria de una situación. Cuando el rey se iba y ya a ese lugar hablaban con el rey y le pedían beneficio, los caminos quedaban reparados y ahora la gente podía transitar por ellos. Juan venía con esa actitud, preparar el camino del Señor, y ese preparar del camino del Señor de Juan es el mismo que tiene o debe de tener la iglesia. Nosotros tenemos que preparar el camino del rey, ya vuelve, el rey ya vuelve, ya viene. Y nosotros estamos aquí para preparar un pueblo, ¿sí o no? Nosotros estamos simbolizados por ese hombre, por Juan el Bautista. Por Juan el Bautista. Dios nos dio a nosotros un regalo llamado el espíritu de profecía. Y Dios, mediante una profeta llamada Elena G. de White, ella le dio a la iglesia gemas de verdad que están en la Escritura, pero que habían sido olvidadas. Ella escribió lo siguiente respecto al pueblo adventista. Ella escribió así: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Sigue diciendo: el mundo debe de ser amonestado. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Y sigue diciendo: el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. O sea, el pueblo de Dios tiene que mostrar fidelidad al llamado que Dios nos dio, porque es una responsabilidad. Sigue diciendo ella: si alguna vez hubo un tiempo en que los adventistas del séptimo día deberían levantarse y resplandecer, es ahora. No hay que impedirle a ninguna voz que proclame el mensaje del tercer ángel. Que nadie, por temor a perder prestigio ante el mundo, oscurezca ni un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Como dice, si alguna vez hubo un tiempo en que los adventistas deberían de levantarse para predicar el evangelio,
¿Cuándo es? Ahora. Predicarlo con nuestro testimonio, ¿verdad? Porque en la vida que uno lleva también es importante, ¿sí o no? Porque ¿cómo predicaría un hombre acerca de la santidad si él no la vive? Entonces, seguimos adelante. El versículo 4. Porque Juan le decía, no te listo tenerla. Herodes quería matar a Juan, pero temía al pueblo porque lo consideraba profeta. ¿Quién consideraba al pueblo, a Juan como profeta? ¿Quién lo consideraba? El pueblo. ¿El Sanedrín lo tenía por profeta? No, no lo reconocían como profeta. ¿Y saben una cosa? Si lo reconocerían como profeta, ¿qué tenían que reconocer aparte de eso? Si ellos reconocían a Juan como profeta, ¿qué tenían que reconocer aparte de eso? Ajá. Pero también tenían que reconocer que Jesús era el ¿qué? El Mesías. El Mesías esperado. Y él, si Juan el Bautista no hubiera dicho nada de Jesús, si Juan el Bautista no hubiese dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él es el que estamos esperando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías. Este es el que hemos esperado por tanto tiempo. Ya está aquí. Yo soy su portavoz. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que al cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Lo había presentado como el Mesías. Y aceptar que Juan era profeta era aceptar al que venía detrás de él. Y los judíos nunca lo aceptaron. Al contrario, lo crucificaron, ¿sí o no? Entonces, Juan era temido por Herodes. Y el pueblo lo tenía por profeta. Entonces, Herodías quería matar a Juan. Herodes quería matar a Juan, pero temía al pueblo porque lo consideraba profeta. Cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó ante todos y agradó a Herodes. Dice el libro, el deseado de toda la gente, que Herodías vio que se acercaba también la fecha de la celebración del nacimiento de Herodes, o sea, lo que nosotros ahorita le llamamos cumpleaños. Y Herodías, como odiaba a Juan, Herodías, el diablo le subiera idea y su cerebro de ella otro poquito, porque algunas personas le echan la culpa al diablo. Yo hice esto porque por culpa del diablo. También la persona hace lo suyo, ¿no? Su responsabilidad de transgredir la ley de Dios del diablo la tiene, fue expulsado del cielo. Pero también la persona tiene una responsabilidad. La persona también pone su decisión. Porque el diablo te tienta. Pero la Biblia enseña que no te puede obligar a pecar, ¿o sí? Te tienta, te puede presionar. Dice que los mártires de la época de la historia de Jesús para acá, algunos de ellos se podrían haber salvado de la muerte con solo hacer con la cabeza así. O sea, de aceptar nomás. ¿Crees que el Papa es el vicario de Cristo? Con que nomás hubiera hecho el que iba a morir, ya se salvó. O que nomás hubiera dicho sí, en el lenguaje que ellos manejaban. Ellos se mantuvieron firmes, porque hasta el momento más último, los mártires se mantuvieron firmes. Juan fue una figura de los mártires. Y entonces aquí nosotros estamos viendo que esta mujer mala, porque en la vida hay mujeres santas, mujeres piadosas, ¿sí o no? ¿Quién no ama a su madre? ¿Cómo tenemos nuestra madre? Como una mujer piadosa. Nuestra madre la tenemos por una mujer santa. Pero en la Biblia habla de que también hubo mujeres malas, ¿no? Estaba Ananías, Betsabé, estaba esta Herodías y otras mujeres que la Biblia marca que eran malas. Pues esta Herodías era mala como el diablo, era el diablo en persona, aunque era mujer, aunque hay hombres que son el diablo en persona, así se dice pues. Esta mujer era el diablo en persona. Y entonces esta fragó plan. Y cuando llegó el cumpleaños de Herodes, mientras estaban tomando vino, estaban
¿cómo se pone? Cuando yo era pequeñito, a mí me gustaba mucho el fútbol y yo me iba con mis hermanos y con sus amigos a ver partidos de fútbol. Y yo estaba chiquitito, pero yo iba por el deporte, pero mis hermanos como no tenían conciencia, como yo estaba pequeñito, como tenía como 6 años, 7 años, y me daban permiso yo a ver fútbol. Pero yo luego veía que se iban a tomar un líquido amargo, que lo conozco. Y a veces ahí me llevaban y yo estaba ahí sentado. Y yo me gustaba que comían sardinas, con galletas sardinas, hasta me daban una sardina entera, ¿ves? Y yo comía, hasta la fecha todavía me gusta la sardina con saladita. Pero yo los veía que ellos estaban contentos, ¿o no? Yo no fui tomador, pero hubo gente que sí tomó y quizás no entienden. ¿Saben qué? En ese momento la gente está alegre, bajo los efectos del alcohol y hablan de muchas cosas y se regocijan. Esa escena en tiempo de Herodes sucedía. Herodes está tomando, había vino, ya fermentaban, los romanos fermentaban vino, alcoholizado. El vino que Pablo le dijo a Timoteo que tomara era el jugo de uva puro. La uva exprimida es el vino puro, pero ellos estaban tomando vino fermentado. ¿Qué cosa te hace el vino fermentado? Te emborracha. ¿Y qué cosa viene a pasar? Que estás embriagado. ¿Y qué cosa sucede? Sucede que bajo los efectos del alcohol, Herodes vio a Salomé bailar, y cuando terminó de bailar le dijo que hasta la mitad de su reino le daría. Y entonces dice la Biblia que Salomé fue corriendo con su mamá y le dijo: ¿qué pido? Y su madre, dice el deseo de toda la gente, dice la Biblia, principalmente, le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. En el deseo de toda la gente dice que ella se resistió, así dice, que al principio no quiso, pero que luego con la insistencia de la madre decidió hacerlo. Y entonces, cuando Herodes oyó que la muchachita le decía: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan en una bandeja, Herodes se estremeció y dio la orden y fue decapitado Juan. Y le trajeron la cabeza a Salomé y Salomé se la llevó a Herodías, y Herodías se regocijó de que por fin estaban callados los labios de aquel que le reprendía su pecado. Esa escena retrata lo crudo, lo que va a pasar con nuestra iglesia adventista del séptimo día allá en los Estados Unidos. Cuando se instituya la ley dominical en los Estados Unidos, ese va a ser la decapitación para Juan el Bautista. La orden de la ley dominical es: maten al que no guarde el domingo. Y muchos adventistas serán martirizados, y muchos que vienen a la fe también. Pero así como Jesús tomó el lugar de Juan el Bautista, así mismo la iglesia seguirá subsistiendo. Matarán a unos, pero no podrán matar a todos. Y la fe seguirá adelante, porque la iglesia es una iglesia triunfante, porque adora a un Dios triunfante. Entonces, si ahorita nos quejamos porque es que no tenemos pequeñas cositas, pues nos vamos a quejar en ese día que nos estén diciendo tu vida o di que Roma es la iglesia verdadera. Entonces nosotros ahorita Dios nos está preparando para cuando lleguen momentos más difíciles, nosotros ya no tengamos tanto problema. La adversidad te prepara para la adversidad. La abundancia no te prepara para la adversidad, ¿o sí? No, la adversidad, los golpes de la vida, toda la adversidad es la escuela que vivió Moisés, la escuela que vivió Cristo, y es la escuela que hemos vivido nosotros. Y por lo tanto no debemos de temer de que así como Dios le dio la victoria a Juan, porque Juan, aunque fue decapitado, Juan triunfó con su muerte, ¿sí o no? Y Cristo es Cristo triunfante. La iglesia siguió adelante, se derramó el Pentecostés, el Espíritu Santo en Pentecostés, y es lo que está por acontecer con la iglesia adventista, que Dios va a derramar su Espíritu Santo
y la iglesia ahora sí va a tener un gran avivamiento en el seno de la iglesia, y ahora sí nosotros vamos a salir con el poder de Dios para ir a buscar las ovejas perdidas de Israel que están dispersas. He visto los planes que la iglesia tiene y son planes maravillosos. Que Dios bendiga esos planes que tienen ustedes como iglesia. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en este día. Les deseo lo mejor. Amén.